Buenos días. Que el Señor los bendiga. Vamos a tener ahora nuestra segunda sección. Esta sección va a estar dividida en dos partes. Vamos a tener una primera parte y luego vamos a tener un sketch y luego entonces volvemos a la conclusión. No se mueva de su asiento, quédese ahí tranquilito, ¿verdad? Si alguno quiere ir al baño, espere el momento en que estén arreglando aquí el escenario y vamos a iniciar de inmediato. Como ya dijimos en el día de ayer, no podemos vivir una vida matrimonial dentro de ese ciclo o la locura del ciclo alienante, como se le ha llamado. Y deseamos que nosotros podamos ser ayuda para nuestro cónyuge, para motivarle a hacer lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice: más vale dos que uno. La Biblia nos enseña que el Señor tuvo misericordia para proveerle a Adán su compañera y ayuda idónea. Y aparte de todo eso, ¿verdad? Sabemos que nuestras esposas son ese apoyo que necesitamos como cabeza de hogar para poder ser bendecidos por Dios. Así que vamos de inmediato a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo número 5 y vamos a tener la lectura. Quiero que lo leamos juntos todos, de capítulo 5 y verso número 33. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias por la oportunidad que nos brinda de poder estar acá para aprender, para manejar estas enseñanzas bíblicas y traerlas a nuestros corazones, poniéndola por práctica en cada uno de los matrimonios aquí representados. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Separados de ti nada podemos hacer, y queremos que tú sigas siendo el centro de nuestra unión matrimonial, y que así nosotros como esposos podamos amar a nuestras esposas y mostrarle el amor que ellas necesitan. Asimismo, oh Dios, que tú capacites a cada esposa acá a poder respetar a su marido y ser bendecido conforme a la voluntad tuya. Te pedimos, Señor, todas estas cosas dándote gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta sección vamos a mostrar la manera, la forma en que nosotros como pareja podemos salir ciertamente de ese ciclo alienante y entrar en lo que se ha llamado el ciclo energizante. Un ciclo en el cual decimos el amor de él motiva al respeto de ella, el respeto de ella motiva al amor de él. Es la manera en que nosotros podemos salir de ese ciclo alienante y poder, como dice aquí la palabra, ayudar mutuamente o ayudarse mutuamente en esta demanda de Dios que tiene que ver con el amor y el respeto que debe existir en un matrimonio. El doctor Egerich, el autor del libro Amor y Respeto, nos plantea 6 formas prácticas cómo cada cónyuge puede energizar a su pareja, motivarle para que pueda ser de bendición en cuanto a su unión matrimonial. Cuando una esposa vea y sienta el amor que como esposo tú le estás brindando, ella va a estar motivada para vivir respetándote y honrándote de una forma correcta y de una manera bíblica. En el día de hoy, en la primera parte, vamos a tratar: ella desea intimidad y él desea conquista. Ella desea apertura y él desea jerarquía. Ella desea comprensión y él desea autoridad. La segunda parte vamos a tratar: ella desea reconciliación y él desea discernimiento. Ella desea lealtad y él desea relación.
En sexto lugar, ella desea estima y él desea sexualidad. Vamos a entrar en materia sobre lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Vamos a ir tratando un punto para la esposa y un punto para el esposo en cada una de las secciones que vamos a tener en este bosquejo. No se preocupe por copiar mucho, preocúpese por oír lo suficiente para que podamos retener, ¿verdad?, en nuestros corazones lo que se va a compartir. Porque al final del día de hoy, cuando cerremos la conferencia, le vamos a entregar todo el material completo para que ustedes se lo lleven a su casa, lo lean, lo relean, lo practiquen y lo pongan por obra. Amén. Así que esperamos en el Señor que podamos pues poner todo nuestro entendimiento en lo que vamos a tratar ahora. El esposo tiene que entender que su esposa desea íntima cercanía. La Biblia nos enseña desde el Génesis capítulo número 2 y verso 24 lo que fue la institución del matrimonio, en la cual Dios dijo: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto deja claro que cuando las escrituras hablan de unirse, en hebreo se significa la palabra dabak en el hebreo, y como enseña la escritura, es la forma de nosotros asirnos, es la forma de nosotros adherirnos, es la forma de nosotros mantenernos unidos como Dios quiere conforme a su palabra. Que podamos ayudarnos el uno con el otro. Esto quiere decir que dos personas de sexo opuesto, hombre y mujer, son unidos frente a frente para llegar a ser una sola carne. De hecho, aquí hay una pregunta que tal vez muchos no podrán responderla correctamente, pero sabemos nosotros y entendemos nosotros y nos hemos dado cuenta nosotros que los únicos seres creados por Dios son el hombre y la mujer, son los únicos que gozan de intimidad sexual frente a frente. Entendamos que unirse aquí va más allá de lo sexual. También significa intimidad espiritual e intimidad emocional. Hay un pasaje en la Biblia profundamente revelador que destaca, ¿verdad?, esta demanda de cada esposa de su esposo. Ese pasaje nos muestra que su esposa se sentirá amada en la medida en que tú estés cerca de ella y le hagas saber que quieres contar con su presencia en cada momento de tu vida. En Deuteronomio capítulo 24, y si llego a ser senador algún día o diputado, voy a someter esto al Congreso, porque es la mejor manera de iniciar la vida matrimonial que Dios diseñó, entendiendo lo que el Señor planificó para proveerle un sabático al que se casa. Oiga lo que dice Deuteronomio 24:5 para que lo anote. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Por supuesto, los que ya están casados van a tener que mantener esa pareja por un año. Pero usted está viendo lo que dice aquí la palabra de Dios. El hombre estará, en nada se le ocupará, estará en su casa por un año para alegrar la mujer que tomó. Eso es intimidad. Eso es lo que la mujer desea de su esposo. Ahora bien, esposa, él desea conquistar el mundo para ponerlo a tus pies. Nosotros como hombres tenemos una naturaleza dada por Dios de proveer para nuestros hogares. Siempre hay excepciones, siempre están los vagos, siempre están los irresponsables, siempre están, ¿verdad?, aquellos que se dejan llevar por sus pasiones. Pero la palabra de Dios nos muestra que el hombre ha sido diseñado por Dios
como establece aquí la Escritura, para proveer, para conquistar el mundo y ponerlo a los pies de su esposa. Cuando tú le puedes decir a tu esposa, mi amor, ¿qué tú necesitas? Hoy vamos a salir juntos. La va a llevar a Agora Mall. No, a Blue Mall mejor. Sí, porque yo una vez entré a Blue Mall y casi me dio un infarto cuando yo vi que una cartera de Louis Vuitton que costaba como 250,000 pesos. Esa era barata, sí, la barata, esa era barata. Y la Biblia dice, de hecho, en 1 Timoteo capítulo número 5 y verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es por lo cual nosotros queremos hacer entender que cuando hablamos de conquista, queremos decir que de manera natural e innato en el hombre tiene ese deseo de superarse, de conquistar, el deseo de proveer para los suyos, como enseña la Sagrada Escritura en esta porción de la palabra. Eso va a generar respeto a tu esposa o de tu esposa. La Biblia nos llama entonces, o llama a las esposas a respetar ese deseo. Hay mujeres que se casan y solamente están quejándose de que ese hombre trabaja y que ese hombre trabaja y que ese hombre nada más es trabajo. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza, parte de lo que Dios puso en el hombre para desear superarse, para poder, como dice la Escritura, a proveer para los suyos, como enseña la palabra de Dios. Las esposas no entienden que Dios las hizo para amar y por esto ven la vida a través de sus lentes rosados. Y muchas veces no entienden que el hombre traduce esa necesidad de amor que ella tiene en la palabra respeto. Voy a leer textualmente esta anécdota. Si creamos una escena, es posible que tengamos más entendimiento sobre el tema. Imaginemos cómo se siente un hombre con respecto a la conquista. Si llega a su casa acabando de perder su trabajo, le cuenta a su esposa, la cual lo ve destruido, aturdido y derrotado. Para ayudar a su esposo, la esposa le dice: no importa, mi amor. ¿Cree esa esposa que estará ayudando a su esposo en este momento de derrota? Él la mira perplejo, se encoge de hombros, se desploma delante del televisor. Durante el resto de la tarde, él está retraído, sin deseos de hablar. Y su esposa permanece desconcertada. Trató de consolarlo y ahora él se encierra en su problema y se retira y se aparta de ella. En realidad, la respuesta es bastante simple. El rosado y el azul están otra vez en acción. El rosa intentó confortar, el azul se sintió ofendido por sus intentos de acercamiento en un momento donde él lo único que quiere es que lo llamen por teléfono y le ofrezcan un trabajo mejor que el que tenía. Él desea esto porque él se quiere sentir orgulloso de poder brindarle a su esposa amante todo lo que necesite y de esta forma ella lo admire y lo respete más. Entonces su esposa puede decirle de otra manera: no te preocupes, mi amor, el Señor te proveerá de otro trabajo mejor y nos suplirá como siempre lo ha hecho, confiando en ese hombre, en ese esposo que Dios le ha provisto para llevarle el mundo a sus pies. Cuando estamos diciendo o haciendo ver que la esposa debe apoyar a su esposo en cuanto al deseo de proveer para los suyos, es porque desde el momento de la creación Dios estableció esto para el hombre. Por eso se dice allí que cuando una mujer respeta a su marido, cuando una mujer
apoya a su marido, aun cuando se encuentre en circunstancias difíciles, ese hombre va a ser energizado y va a procurar amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. La Biblia nos dice en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que fuera un vago, para que no trabajara. Por ahí dicen que el trabajo fue un castigo de Dios. Eso es mentira. Porque el trabajo Dios se lo dio a Adán desde que lo creó. El castigo que tuvo Adán fue que por causa del pecado la tierra produciría cardos y espinos y su trabajo sería más agotador. Pero aquí dice la Escritura que Dios lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y es de ahí que viene ese tremendo impulso en el hombre de trabajar, de tener éxito, de poder conquistar lo que él desea conquistar para poder recibir en su hogar ese respeto que necesita de su esposa. Es lamentable que los esposos no entendemos que en la medida en que nosotros suplimos las necesidades de nuestras esposas, vamos a recibir el respeto de ellas. He visto situaciones bien difíciles en ese aspecto. Hombres que no pueden por algunas circunstancias tal vez alcanzar lo que esa esposa quiere que él alcance para ella sentirse satisfecha, y comienzan a deshonrarlos y a irrespetarlos de una manera completamente antibíblica. Tú tienes que apoyar a tu esposo, mujer, esposa, para que tu esposo sea el proveedor de tu hogar, para que él se sienta el hombre que Dios ha puesto ahí para ser cabeza y dirección de nuestra familia. En segundo lugar, y el segundo par de responsabilidades, nos dice, ella desea apertura y él desea jerarquía. Esposos, ella desea que tú le abras tu corazón. Yo recuerdo en una reunión de matrimonios, una cena de Navidad que tuvimos, el hermano Richard representó en un sketch la manera en que los hombres, machos masculinos, tienen su vida encerrado en una cajita a donde nadie puede meterse en esa cajita, ni siquiera la esposa. Por otro lado, las esposas tienen su vida relacionada a muchas cajitas. La del hombre es una y está cerrada, la de las mujeres son muchas y están todas abiertas. Y la mujer puede salir de una y brincar para la otra y así sucesivamente sin que pase absolutamente nada. Pero el hombre se resiente cuando la mujer le dice, déjame ver lo que hay en tu cajita. Y hemos dicho que los hombres y las mujeres son muy diferentes. Oyen, sienten, padecen en todo el sentido de la palabra de forma diferente. A nivel de intimidad marital de forma diferente. El doctor Egerich dice y lo compara a dos tipos de circuitos eléctricos. En un circuito hay 3,000 luces y está diseñado para que en caso de que una bombillita se rompa, toda la hilera se apague. Usted ha visto eso con los arbolitos de Navidad que la gente pone, que usted tiene una extensión en línea, se apaga o se daña un bombillito y se apagó el arbolito de Navidad. Así es el corazón de la mujer. De otra manera, el hombre está diseñado de forma tal que usted puede tener 4,000 bombillas encendidas, se dañan 2,000, pero las otras 2,000 permanecen encendidas. A nivel íntimo, la esposa es como el primer circuito. Si existe un conflicto marital serio, esto afecta a todo su ser. Todas las luces han de ser apagadas por ella y ella se va a cerrar totalmente. Esto es porque ella tiene una personalidad integrada. Su mente, su cuerpo, su alma están conectados y su sistema entero reacciona a los sentimientos de dolor.
basta que su esposo haga un mínimo comentario hiriente para que ella parezca una falta de amor y estará totalmente disgustada hasta 3 días después. Tal como lo expresó una esposa dolida, digo lo siguiente: si batallo con él en un área, estoy en guerra con él en todas las áreas. La realidad es que lo que nosotros más deseamos de nuestras esposas es que ciertamente nosotros podamos verter nuestro corazón para con ella. Tu esposa siente que eres abierto, hombre, cuando compartes tus sentimientos contándole cómo fue tu día y si hubo dificultades. Usted le pregunta a una mujer: ¿cómo te fue hoy? Y usted le dan las 12 de la noche y todavía ella no ha acabado. Pero usted le pregunta a un hombre: ¿cómo te fue? Bien. Por eso es que a mí me sale más barato viajar con Yoli que viajar solo y después tener que contarle. Porque así yo la llevo, ella vive todo lo que yo viví y no me tiene que preguntar cómo te fue. Excelente. Tu esposa siente que eres abierto con ella cuando tú le dices: hablemos. Y tú le preguntas lo que ella siente y le pides que exprese sus opiniones de manera libre. En tercer lugar, cuando su rostro muestra deseo de hablar y tú la abrazas y estás atento mirándole a los ojos, lo que ella tiene que decirte, tú estás apoyando a tu esposa. Cuando la llevas a caminar para recordar cómo se conocieron, o quizás para hablar cerca de los hijos y los problemas que ella tiene, tú vas a abrir su corazón. No seas como aquel hombre necio que cuando se casó llevó a su esposa el primer año ahí al malecón a ver una puesta de sol. Y así mismo nacía en el atardecer la luna, se levantaba y vinieron una serie de nubes y ocultaron la nube. De la luna, perdón. Y le dicen: mi amor, hasta la luna está avergonzada de tu belleza. A los 20 años de casado, ella le pidió, sin decirle nada directo: me gustaría pasear por el malecón. Ella buscando la misma escena de hace 20 años. Y de momento se oculta el sol, sale la luna, vienen las nubes. Y tú no te acuerdas de... Y él perdido en limbo. Y que tú no ves algo. Ay. Si vieja, que lo único que va a hacer es que va a llover, vamos a devolvernos para la casa. Tú vas a lograr apertura en tu esposa cuando tú oras por ella y oras con ella por sus necesidades. Cuando le das toda la atención que ella requiere cuando ella habla. Hay hombres que no soportan a sus mujeres oírlas hablar. Yo me acuerdo que mi suegro le decía a mi suegra: vieja, rompiste el hablómetro. ¿Y qué es lo que es el hablómetro? El aparato que sirve para como contar la cantidad de palabras que tú hablas en un minuto. ¿Por qué? Porque los hombres, y mucho menos si no están en Dios, lamentablemente, no soportan, ¿verdad? El que la mujer
quiera, como vemos aquí, pues sentirse protegida, sentirse bendecida al lado de su esposo. Ahora bien, esposa, valora su deseo de protegerte y proveerte. Desde que hablamos de la conexión, amor y respeto, se habla de que el esposo desea tener jerarquía. Y muchas esposas, viene la idea de que cuando el hombre desea esto es porque, está sufriendo de machismo. Pero la Biblia establece un orden de autoridad. No es una autoridad déspota, es una autoridad amante, que la vamos a lograr en la medida en que amemos a nuestras esposas. Pero esa mujer que tal vez está afectada por el feminismo de hoy, no entiende que él está tratando por todos los medios de ser tu protector y de ser tu proveedor, y ella lo confunde con el deseo o el temor que ella tiene de que ese hombre la aplaste o que ese hombre la anule. De hecho, algunas dicen, el macho domina a la hembra, y en un mundo de hombres, los hombres se creen superiores y consideran a las mujeres inferiores. Pero bíblicamente esto no es así. La Biblia nos enseña que la posición de autoridad que tenemos los hombres en el hogar tiene que estar salpicada, inundada de lo que se entiende debe ser una dirección franca y bíblica y un deseo de suplir y proteger a su hogar. Alguien decía, nosotros tenemos que ser cabeza del hogar de terciopelo y acero. No perder de vista esa necesidad que tiene la mujer de que se le trate como ese vaso frágil provisto por Dios. Estamos hablando de lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la diferencia que hay entre el hombre y la mujer. Mateo capítulo 24 y versículo 43 dice aquí la escritura: pero sabed esto, que si el padre de familia, y dentro del contexto bíblico hay que ver lo que era un padre de familia, que aglutinaba a su familia en un hogar donde él era su protector. Y dice el Señor, tomando esto como ilustración: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. La palabra de Dios está en contra de la cultura que estamos viviendo en nuestros tiempos. Nos presenta aquí en Efesios capítulo 5 el ideal de un matrimonio donde la esposa se sujeta a su marido y el marido ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Como digo una esposa, lamentablemente, quiero que él sea la cabeza justa que necesito. Solo quiero saber, lo único que me interesa, que él tiene mis necesidades en su corazón. En tercer lugar, ella desea comprensión y él desea autoridad. No trates de ninguna manera, esposo, de arreglar las cosas sin tú escucharla. Recordamos primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Deseamos mirar este pasaje o aplicamos este pasaje a través de una lente denominada cómo tener empatía con tu esposa. Cómo tú tratar por todos los medios de que tu esposa sienta que tú la estás comprendiendo, aun cuando tú nunca vas a poder pensar ni hablar en rosado. Tú tienes que imaginar, tú tienes que tratar, tú tienes que lograr comprender a tu esposa, y como dice el texto de hoy, de darle a ella el lugar de esa mujer coheredera de la gracia de la vida. El apóstol Pedro no nos está mandando aquí a entender a nuestras esposas.
Él sabe que es imposible que un hombre llegue a entender en todo el contexto, como decíamos ayer. ¿Por qué? Porque no podemos sentir, no podemos experimentar, no podemos de ninguna manera entender lo que es la idiosincrasia propia de la mujer. Así como la mujer le es difícil entender la idiosincrasia propia del hombre. De hecho, el pasaje es controvertido. Primera de Pedro, capítulo número 3 y verso número 7. ¿Por qué? Porque el Señor dice aquí claramente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. El apóstol Pedro está haciendo aquí una declaración comparativa, no una comparación cualitativa. Él nos está diciendo que la mujer es más débil que el hombre. No está diciendo eso. Él está diciendo que la esposa es como un vaso frágil por su vulnerabilidad hacia su esposo en cuanto a la relación matrimonial. Nuestra esposa es vulnerable al menos en dos áreas. En primer lugar, cuando decimos cosas como sencillamente no te entiendo. Me pregunto si vale la pena seguir intentándolo. Tú estás ofendiendo a tu esposa. Y en segundo lugar, cuando la deshonramos, tratándola como menos que una igual, porque como dice el texto, ella también es coheredera de la gracia de la vida. En segundo lugar, la esposa debe valorar el deseo de su esposo de servir y de dirigir. Una esposa llega a decir algo que llama mucho la atención. Y esta mujer, sin tener conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, piensa de esta manera: quiero que mi esposo sea la cabeza de mi matrimonio. Quiero que él sea el líder. Solo que deseo asegurarme de que él tome las decisiones de acuerdo a lo que yo quiero. Por el contrario, la Biblia te manda, esposa, a estar sometida a tu marido. La palabra griega que se utiliza en este pasaje de Efesios 5:22 es la palabra hupotazo. Estar por debajo de, ubicarse debajo de, y en este caso, como vemos, debajo de la cabeza de tu hogar, que es tu esposo. Esto no quiere decir de ninguna manera que la esposa es una ciudadana de segunda categoría. Lo que está diciendo es que tiene que haber un orden de autoridad. Una nave no puede tener dos timones. Usted no puede alar para un lado y el otro alar para el otro. Aún el libro de Proverbios en el capítulo 4 le dice al hijo: no menosprecies la instrucción de tu padre, ni menosprecies la dirección de tu madre. El hombre está puesto por Dios para ser cabeza de hogar y para marcar la instrucción que esa familia y esa esposa necesita para que funcione ese hogar como debe funcionar. Esa mujer está puesta por Dios para ser su ayuda idónea, en pocas palabras, su vicepresidenta, aquella que va a seguir la dirección y va a indicar hacia dónde debe de ir la familia conforme a lo que el esposo ha instruido. Esto no quiere decir de ninguna manera que la esposa, como he dicho, es una ciudadana de segunda categoría, sino que cuando entramos en algún tipo de decisión conflictiva, la esposa sabia debe colocarse bajo la protección y dirección de su esposo, confiando, estamos hablando entre cristianos, confiando que Dios va a guiar a ese hombre para decidir por amor a ella y como cabeza responsable de su matrimonio a tomar las mejores decisiones. Es el momento en que usted debe decir, como dijo Juan el Bautista cuando miró al Señor Jesucristo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ya desde Génesis capítulo 3, en el verso número 16, el Señor le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces
con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Asimismo, Dios ratifica en 1 Corintios capítulo 11, verso 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Hermana, tu esposo sentirá que aprecias su autoridad y liderazgo cuando le digas que estás agradecida por su fuerza y disfrutas poder apoyarte en él cuando tú lo necesitas. Tu esposo sentirá que aprecia su autoridad y liderazgo cuando le respalde su autoimagen como líder y cabeza de tu hogar. Por supuesto, estas cosas no se demandan, esas cosas se ganan en la medida que ese esposo amante tome la posición de proveedor y protector de su esposa. Tu esposo sentirá que aprecia su autoridad y liderazgo cuando le das la libertad y confíes que su decisión va a ser la correcta. Cuando alabes sus buenas decisiones, cuando seas cortés, aun si toma decisiones equivocadas, porque todos podemos equivocarnos. Somos seres humanos, no somos ángeles. Tu esposo necesita ese apoyo tuyo. Por eso se dice por ahí: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Él va a sentir ese apoyo tuyo cuando tú puedas conversar con él en privado tus desacuerdos y honres su autoridad delante de tus hijos. Él va a sentir ese apoyo cuando expresas en privado y disiernas tranquila y razonablemente tus motivos para que nunca ataque su derecho de dirigir el hogar. Y por último, cuando no manipules haciéndole creer que él es la cabeza, pero detrás de tus hechos tú lo desestimas y lo desmientes. En este momento, y dejando el tema aquí, vamos a tener un pequeño sketch. En lo que ellos preparan, si usted se siente, si no, hermanos, vengan por favor. Los hombres en azul. Eso nunca. Ay, déjame quitar esta mancha de aquí. Hoy. Ponerla para acá. Amor de mi corazón. Ay, qué rico que llegaste. ¿Cómo te fue? Me despidieron del trabajo. Ay, pero yo te quiero. Lo importante es que yo te quiero, amor. Muchísimo. Ay, te quiero mucho, amor. Oye, eso. A mí me botan del trabajo y esta mujer lo que me dice es que me ama muchísimo, como si eso va a solucionar el problema. ¿Quieres cenar, amor? No quiero cenar. Yo me voy para... Pero, ¿por qué? Vamos a decir que me ama. Pero mira uno diciéndole que le ama y porque yo sé que lo despidieron, pero yo le estoy diciendo que lo amo, que lo quiero, que él quiere que yo haga. Cónchole, ¿pero qué él quiere que yo haga? Uno poniéndose humildemente con él, ese gran dolote. No para limpiar nada. El ciclo energizante. Amor, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Me botaron del trabajo, me despidieron. Ven, siéntate, amor. Espérate, me arregla la silla que me iba a caer. No te preocupes, mi amor.
el Señor te proveerá de otro mejor y nos suplirá como siempre lo ha hecho. Vamos a orar. ¿Quiere? Sí. Amén. Amén. Amor, gracias por esas palabras. Gracias por esas palabras, porque yo sé también, tengo fe que el Señor nos proveerá de sustento y de un trabajo mucho mejor, si es su voluntad. Así es, así es. Amor, te preparé tu cena favorita. ¿Verdad? Sí. ¿Quiere comerla? Sí. Vamos al comedor. Qué bien, ¿verdad? De la que te gusta. Qué bueno. Ay, sí. De hoy, ella desea reconciliación y él desea discernimiento. Esposo, ella quiere oírte decir lo siento o perdóname. ¿Cuántos le pidieron perdón, hombre, a su esposa anoche? Gloria a Dios. No hay cosa que energice más a una esposa cuando nosotros podemos humillarnos y decir: perdóname porque te hablé mal, perdóname porque no hice lo que debía haber hecho, perdóname porque no pude proveer lo que debí proveer para ti y para nuestros hijos. Y es una realidad que para el ser humano, pero principalmente para el hombre, es sumamente difícil reconocer el pecado y, como dice la palabra, aprender a decir perdón. Usted ve que las iglesias inclusive están más llenas de mujeres que de hombres, porque la mujer entiende más el aspecto de la necesidad de pedir perdón que la que siente el hombre. Yo tengo 6 nietos varones aquí en la República, y las reacciones de ellos cuando hacen algo o cuando pelean uno con el otro me hace entender que desde que nacemos nos es difícil pedir perdón. Usted ve que se dan burrunazos, usted lo llama a los dos. ¿Qué pasó? No, que me dio. Pídanse perdón. Que se pidan perdón. Si no se piden perdón, vamos a ir al baño y le vamos a dar 2 paletazos a cada uno. Y usted va para el baño, le da el paletazo y vuelve y lo trae y le dice: pídele perdón. No. Que le pida perdón a tu primo. No. Que se oiga: perdón, pídele perdón. Comienza a llorar. Y no puede decir perdóname. La Biblia nos enseña la importancia de saber reconocer nuestras faltas, nuestros errores y poder pedir perdón. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón, como dice la palabra. ¿Cuántas veces tuve yo como papá que decirle a mis hijos: perdóname? Perdóname porque no actué correctamente. Perdóname porque no debía haberte dicho lo que te dije. Perdóname porque no hice lo que tenía que hacer. Tenemos nosotros que reconocer esa realidad. Y tu esposa necesita oír que tú por lo menos digas: lo siento, perdóname. En cualquier matrimonio de hoy sabemos que hay conflictos, pero cuando saltan las chispas de una pareja que tiene un conflicto serio o de cualquier forma, hay un riesgo de 2 vertientes. Las chispas pueden causar un fuego controlable que caliente el hogar y hace que las cosas sean más cálidas y cómodas cuando sabemos decir perdón. O pueden, en segundo lugar, iniciar en un incendio de tal proporción que queme la casa por completo y tu matrimonio termine en un divorcio. Todo matrimonio debe darse cuenta de que las chispas van a estar siempre ahí. La sabiduría está cuando nosotros entendemos y sabemos controlar
esa chispa que puede destruir nuestra vida matrimonial. De hecho, como hombres de Dios, dados a una esposa, debemos de entender que ella puede estar extremadamente ofendida, y eso lo compruebo día a día, extremadamente ofendida, y ver que un esposo le pide perdón y esa mujer se derrite y vuelve otra vez como que nada ha pasado. Cosa que no pasa con los hombres. Aquí en nuestro país, donde, ¿verdad? Sabemos lo que es el machismo. Yo he oído hombres decir: si yo cometo adulterio, mi mujer que me perdone, pero si mi mujer comete adulterio, la mato. Esa es la mentalidad del hombre sin Dios. Esa es la mentalidad del hombre que entiende, como vemos aquí en la palabra de Dios, que las cosas no son como él quiere que sean. Que él no está en la posición de ponerse a pedir perdón cuando ella quiera que le pidamos perdón, porque yo siempre tengo la razón. La Biblia ahí nos llama a ser humildes de corazón. Sepamos, hombres de Dios, que una esposa puede estar tremendamente ofendida, sin embargo, la llave de su corazón es simplemente esa palabra perdón que debe salir de tu corazón. Por otro lado, esposa, valora el deseo de tu esposo de analizar las cosas y aconsejar qué deben hacer. Es muy propio de las esposas que cuando quieren hacer algo, eso tiene que suceder. No pueden esperar que el hombre comience a analizar lo que es más conveniente o a darle un consejo de lo que es más conveniente. Inmediatamente viene el conflicto y entramos en el ciclo alienante. Y en muchos casos encontramos que ciertamente estas esposas no están valorando la capacidad de sus esposos de poder analizar y de poder aconsejar lo que es correcto conforme a lo que Dios le indica en su corazón. La esposa cree que siempre tiene la razón. Hay muchas mujeres que son así. Yo pienso que eso es parte de la misma naturaleza de la mujer. Y no le da lugar a esa cabeza, a ese jefe de hogar, a ese hombre que Dios ha puesto a tu lado para que pueda hacer las cosas como debe hacerlas. Debes saber, esposa, que cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, se lo comunicó a él personalmente para que él a su vez se lo comunicase a Eva. Lamentablemente la Biblia nos muestra que Satanás vino, puso duda en el corazón de Eva, y mientras esa mujer debió de haber ido donde su marido y decirle: oye lo que está diciendo la serpiente, ella desoyó, ella irrespetó la posición de su esposo como cabeza, y no solamente oyó la serpiente, sino que comió del fruto prohibido, y aparte de todo eso fue y sedujo a su marido para que su marido comiera de igual manera. Yo digo que en el cielo Adán y Eva van a tener problemas, porque cuando lleguemos allá, por lo menos cocotazo le vamos a dar. Porque la Biblia me enseña claramente que por la desobediencia de un hombre vino el pecado, y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Y ahí en Romanos capítulo 5 y versículo 12 se desarrolla esa realidad que hay en nuestro ser y que somos herederos de aquella desobediencia. Cuando esa esposa no supo, como dice la palabra, poner el deseo de su marido y entender la importancia de analizar los hechos para tomar decisiones juntos. Aparentemente Eva llegó a la conclusión de que sabía mucho sobre todo eso que la serpiente estaba poniendo en duda, e influyó sobre su marido y sugirió a su marido comer también del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. Todo buen matrimonio necesita la intuición de su esposa.
La mujer dice que tienen un sexto sentido. Y eso es verdad. La mujer, mira, lo peor que puede ocurrir en una situación donde hay conflicto es que nosotros hagamos lo que queremos hacer sin contar con la opinión de nuestras esposas, y cuando fracasamos, oír la expresión, te lo dije. Nosotros tenemos que contar con nuestras esposas. Tenemos que oír a nuestras esposas. Tenemos, como dice la palabra de Dios, que tomar en cuenta a nuestras esposas. En quinto lugar, la quinta par de responsabilidades, ella desea lealtad y él desea relación. Por eso, cada esposo tiene que entender que tu esposa debe saber que tú estás comprometido con ella y que tú eres fiel a ella. La Biblia me dice a mí que no solamente con hechos, sino aún de pensamiento, yo puedo ser infiel a mi cónyuge, a mi esposa. La Biblia me enseña claramente algo importante. Tengo que preservarme en fidelidad para Dios. No para mi esposa, para Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4 nos dice: honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. La mujer necesita, esposo, que a diario nosotros le digamos cuánto le amamos. Una mujer puede hacer esta pregunta: ¿me amarás cuando sea vieja y canosa? ¿Qué tú le vas a contestar? ¿Me amarás cuando me quede inválida? ¿Me amarás si tengo que sufrir un Alzheimer? Hay dos caminos posibles para el hombre ante esa pregunta. El camino equivocado conduce directamente al ciclo alienante y abarca un poco de diversión a expensas de tu esposa, cuando a veces nos ponemos a burlar lo que ella está preguntando en ese momento determinado. La segunda respuesta, o la respuesta amorosa, es la de simplemente afirmar y dar seguridad a tu esposa. Ella no quiere de ninguna manera, cuando te dice ¿me amas?, ella no está pidiendo información. Ella lo que está pidiendo es reafirmación. Ella lo que está pidiendo es seguridad. Ella lo que está pidiendo es que tú le hagas sentir que tú eres su protector y que tú estás comprometido en cuanto a la relación se refiere, de estar unidos en matrimonio. La respuesta más acertada sería: por supuesto que te amo, y por supuesto que vamos a envejecer juntos, por supuesto que aun cuando estemos viejos y canosos seguiremos juntos. Eso es afirmación. Eso es lo que la esposa está esperando de mí y de ti, hombre, esposo, macho masculino. Ella quiere sacarte esas palabras porque esas palabras le traen seguridad a su corazón. Y aparte de todo eso, energiza a tu esposa para que te respete, para que te ame como la Biblia nos enseña debe hacerlo. Una esposa necesita tener seguridad de que su marido la ama. Y para nosotros es difícil eso. Nada más que cuando estamos en eso. ¿Es así o no es así? ¿Por qué nos cuesta decir tanto, mi amor, te amo? ¿Por qué nos cuesta expresar? A veces pensamos que eso es símbolo de debilidad. Pero la Biblia me enseña
y nos muestra, tomando el patrón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe las veces que dice la Biblia que Dios nos ama? ¿Usted sabe que dice cuántas veces enseña la Biblia, la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo expresó palabras de amor para con los suyos? Y la Biblia me enseña que con ese tipo de amor es que yo tengo que lograr la bendición de mi esposa. Una esposa necesita tener seguridad de que su marido la ama y está comprometido con ella en todo el sentido de la palabra. En Job capítulo 31 y versículo 1, hablando él de la importancia de la fidelidad del hombre hacia su esposa, dice aquí la palabra, hablando de Job: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y entrañamiento para los que hacen iniquidad. Y nosotros sabemos que una y otra vez la Biblia nos llama a ser fieles al pacto matrimonial. Por eso dice Malaquías capítulo 2, Dios aborrece el divorcio. La Biblia me enseña aquí que no seamos desleales para con la mujer de nuestra juventud, que debemos amarla, como dice aquí la Escritura, y debemos de afirmarla, como nosotros vemos que debemos de afirmarla y mostrarle nuestra lealtad. Esposa, valore su deseo de amistad y de estar contigo hombre con hombro. La Biblia desde sus inicios afirma que todo hombre necesita una ayuda idónea. El mismo Dios es quien dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo. De hecho, Eclesiastés capítulo 4 y versículo número 9 al 12 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, más ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. De hecho, es una de los elementos o de las enseñanzas que damos en las bodas cuando se teje un cordón de 3 dobleces. El hombre aprecia la amistad de su esposa. Para usted poder llegar hasta que la muerte lo separe, usted tiene que llegar a ser amigo de su esposa. Y esposa, tú tienes que aprender a ser amiga de tu esposo. El hombre aprecia eso. El hombre aprecia que tú compartas sus experiencias. Nosotros como hombres queremos, a veces no tiene que decir nada, no tiene que, simplemente ven, vamos a ver televisión y se acabó. Y el tenerla al lado es parte de lo que nosotros como esposos necesitamos. Esto es lo que el esposo desea hacer con usted. Por esto vemos a los amigos que se juntan para jugar dominó, para jugar fútbol, para jugar basquetbol, y quieren que sus esposas estén ahí para apoyarle, para hacerlo sentir que tú estás dándole soporte. Nosotros necesitamos a nuestras esposas. Y cuando tu esposo te pida que tú lo acompañes, acompáñalo. Ah, no, que a mí no me gusta eso. Ese hombre le encanta estar pecando, y ese hombre le encanta estar haciendo esto y aquello, y yo para allá no voy. Estás perdiendo ese deseo de amistad, ese deseo de estar hombro con hombro con tu esposo. Y poniendo una nota de equilibrio y volviendo a lo que ella desea, ella también desea que tú la acompañes a la tienda cuando ella va
Con la tarjeta activa. No, la negra. Te ve como los hombres machos masculinos. Estamos hablando de sabiduría. Estamos hablando de sabiduría. Estamos hablando de bendición. Estamos hablando de lo que usted puede obtener. Hombre macho masculino. Ponte medio rosado de vez en cuando. De una vez se resisten. Usted está viendo cómo es el asunto. Exacto. Morado no, porque esa gente han aprobado todo lo malo aquí en este país. Y eso que, bueno, no voy a mirar para allá. Por último, ella desea estima y él desea sexualidad. Esposo, ella necesita saber que tú la honras y la valoras. Ella necesita que tú le muestres la forma de honrarla día a día y el valor que ella tiene de estar a tu lado. Se cuenta de un consejero que recibe a un hermano en Cristo y le dice: pastor, mi vida de oración no está como debería ser. El pastor le pregunta: ¿cómo estás tratando a tu esposa? Él responde: no, pastor, le estoy confesando que mi vida de oración no es como debería ser. El pastor vuelve a preguntarle: ¿cómo estás tratando a tu esposa? Él responde: no, pastor, mire, estoy confesando que mi vida de oración no es como debería ser. No estoy hablando de mi esposa. El pastor responde: yo sí te estoy hablando de tu esposa. Si tú no tratas a tu esposa como ese vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida, tus oraciones no van a tener estorbo. La respuesta de Dios podría ser: tú no estás tratando a tu esposa como yo te lo demando. ¿Cómo tú pretendes que yo oiga tus oraciones o que yo te conteste tus oraciones? La palabra de Dios es clara al respecto. La palabra del Señor nos dice que si nosotros no tratamos a nuestras esposas en la medida en que debemos de hacerlo, dándole honra y valorándola, la Biblia nos enseña que Dios va a tener problemas con nosotros, o nosotros con Dios. Oiga lo que le voy a decir: su esposa es hija de Dios. En este caso, Dios es tu suegro. Imagínense lo que uno siente cuando un yerno maltrata a tu hija. Eso siente Dios cuando tú, como dice aquí la palabra, no tratas a tu mujer como ese vaso más frágil, dándole lo que ella necesita, honrándola y valorándola. Toda esposa necesita saber que como esposa, los esposos lo honramos y la valoramos, y que nosotros la estimamos como ese regalo que viene de Dios. Cuando le decimos: estoy tan orgulloso de ti por la forma en que haces o manejas tal o cual situación. Cuando le hablamos bien de ella a cualquier persona que conozcamos. Cuando abrimos la puerta de la casa o del carro para que ella pase. Cuando intentamos hacer algo nuevo con ella cada día. Cuando le damos aliento o la alabamos por su amistad y entusiasmo. Cuando notamos y alargamos algo diferente que tiene, cuando notamos y piropeamos las cosas que ella personalmente se pone en su ropa o en su pelo. Cuando somos físicamente afectados con ellas estando en público. Cuando valoramos su opinión en áreas grises donde no tenemos claridad al tomar decisiones.
Cuando preferimos las salidas en familia antes de la salida con nuestros amigos. Cuando le hacemos sentir la primera, que es la primera en importancia en nuestras vidas. Y cuando mostramos estar orgullosos de ella, de todo lo que ella hace. Oiga lo que dice Proverbios 31:28. Hablando de esa mujer virtuosa. Se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada, y su marido también la alaba. La mujer necesita que más que la critiquemos, que la afirmemos y que la alabemos. Por otro lado, esposa, valora el deseo de tu marido de intimidad sexual. Las esposas no pueden entender las necesidades sexuales que tenemos los hombres. Hay muchas esposas que no entienden eso. Pero que ese hombre nada más quiere tener esa cuestión. Es más que yo me siento como un objeto. Es que yo me siento usada. ¿Para qué usted se casó? ¿Para qué usted se casó? Cuando no soy el que tengo rolo puesto. Cuando no es que me duele la cabeza. Cuando no es que me llegó la menstruación. Y hay hombres que padecen, debe decirle. Hay hombres que padecen. Usted no ha visto los dos cerebros del hombre y de la mujer. Las necesidades que tiene el hombre y las necesidades que tiene la mujer. La mentalidad del hombre, usted lo nota en una boda. La esposa, la novia, está pendiente a las damas, que el bizcocho, que donde es la ceremonia, que donde es la recepción, que qué lindo el vestido. Mira que ella vino con un vestido que se puso para la boda anterior, que mira qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, que la foto, que el tío, que la prima, que el esto, que lo otro. Y el hombre está luna de miel. Luna de miel. ¿Y quién se inventó todo eso? Porque basta con que el pastor o el cura o el juez diga, está casado, vámonos. Mire, la primera toma, lo primero que encontramos en la palabra con respecto a esto, está en Proverbios 5:19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. En la Nueva Versión Internacional se traduce de esta manera: es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive en todo tiempo. En pocas palabras, el hombre se satisfará a través de sus ojos. ¿Lo entendemos? Mientras que la mujer se satisface de otra manera. La Biblia nos llama y llama a cada esposa a entender lo que es la necesidad de la sexualidad en su esposo. De hecho, 1 Corintios capítulo 7, verso 5, que dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. No ponga de castigo a su marido. Y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Sexualmente hablando, tenga harto a su marido, para que cuando venga cualquier cosa por ahí, el hombre te mire, que no le no quiere ni un pastelito. Miren la diferencia entre el hombre y la mujer. Ahora están de moda las bañeras que tienen unos cristales transparentes. Eso se lo inventaron los hombres. Porque cuando su esposa se desnuda y entra a la bañera, usted hace así, y de una vez. Pero si cambiamos la escena y somos nosotros que entramos a la bañera, y la mujer nos ve, ¿qué
¿Qué es lo que no dice? No, ¿qué es lo que no dice? La mujer lo único que va a decirte es: mira, párate delante de la alfombra para que no me la moje. Y si no, va a ser que secarlo tú. Mientras nosotros nos estamos activando en la primera escena, por lo que estamos viendo, la mujer está preocupada porque no le mojen el piso. Le doy una idea: siempre tenga un suape adentro de la bañera. Y así usted no entra en conflicto. Tu esposo sentirá que aprecia su deseo de intimidad sexual. Primero, cuando tú le respondas sexualmente con mayor frecuencia e inicies las relaciones sexuales periódicamente. Cuando comprendas que él necesita distensión sexual exactamente como tú necesitas distensión emocional. Cuando le permitas reconocer sus tentaciones sexuales sin temer que él está siendo infiel y no de forma avergonzante. Cuando no te avergüenzas y lo castigas o lo privas de tener relaciones, haciéndole sentir deshonrado por ser simplemente un hombre que desea tener sexo contigo como su esposa. La Biblia nos dice claramente que no podemos negarnos el uno al otro, a no ser por algún tiempo, como ya hemos leído, para ocuparnos sosegadamente en la oración. Si tú no quieres esto, tienes que ponerte a orar y orar y orar. Pero la Biblia te manda, esposa, a cuidar a tu esposo en lo que significa el deseo de intimidad sexual. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que de esa forma tú estás honrando a tu esposo. Que de esa forma, como dice la Escritura, tú estás haciéndole sentir que tú estás entendiendo su sexualidad. Conclusión. Entendemos que amor y respeto son la clave para una relación matrimonial sana. Cuando nosotros conocemos las necesidades propias de cada sexo, las cuales son tan diferentes, pero a la vez tan complementarias y necesarias para poder vivir juntos hasta que la muerte nos separe. Entendamos, hombres, esposos, que tu amor es lo que va a energizar a tu esposa para que ella te atienda en la medida en que debe de atenderte. Y tu esposa entiende que en esa manera tú estás respetando la naturaleza propia de tu esposo, que te necesita en el momento en que él te requiere atención. La Biblia nos manda a tener una responsabilidad que cumplir. Una y otra vez, aquí lo planteamos, ¿verdad? Al iniciar el texto de hoy, la conferencia de hoy. Y vemos ahí, ella desea intimidad, él desea conquista. Ella desea apertura, él desea jerarquía. Ella desea comprensión, él desea autoridad. Ella desea reconciliación y él desea discernimiento. Ella desea lealtad y él desea relación. Ella desea estima y él desea sexualidad. En la medida en que nosotros comprendamos esas necesidades y nos preocupemos por suplir esas necesidades, vamos a ser bendecidos y vamos a tener un matrimonio en el ciclo energizante. Padre nuestro, una vez más estamos ante tu presencia, dándote gracias por lo que hemos podido compartir sobre este tema tan importante para nuestra vida matrimonial. Por lo demás, tú estableces. Por lo demás, cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre, ayúdanos en el poder de tu fuerza a vivir de forma sabia para la gloria de tu santo y bendito nombre.
Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.